ese me ayuda para poder seguir un día más, poder venir a su casa un día más, poder servirle un día más. Y lo que yo he recibido este año ha sido algo que en realidad yo quería estudiar la palabra del Señor. Tuve la oportunidad de ir a seminario aquí, pero sabe que no pude terminar mis estudios por diferentes razones. Es 1 año y medio más o menos. Después empecé a estudiar en el seminario bíblico del Uruguay y también fue el tiempo que nosotros fuimos a la iglesia y bueno, ya tampoco pude continuar. Pero en el 2019 yo comencé a estudiar en el Instituto Bíblico de Israel por medio de la computadora. Ya no estaba la pandemia todavía. Cuando la pandemia llegó ya hacía meses que estaba. Y terminé, hice el curso, terminé, gracias al Señor me ayudó bastante en toda la clase, a pesar de que en alguna clase estuve un poco sin participar y eso, por lo que ustedes saben. Y bueno, yo pensé que este año no iba a poder estudiar. ¿Por qué? Una cuestión económica. Porque los cursos tienen un precio. Tengo la bendición de tener profesor de hebreo en este periodo, que termina el año que viene, que es un doctor en teología, licenciado en la Universidad de Chile, católica, pero también en la Universidad Católica de Roma, un hombre con un alto conocimiento. Tengo un profesor de geografía bíblica que es una cosa impresionante, porque ese hombre sabe, porque le va nombrando, va tomando episodios del Antiguo Testamento, por ejemplo, la guerra entre David y Goliat, y él empieza a describir todo, la altura de este terreno, cuántos milímetros llovía, todo. Tremendo, hermano, con una exactitud, todo el lugar, donde estaban unos, donde estaban otros, en fin, los porqué de esto y de aquello, ¿no? Todo con imágenes reales, actuales, ¿no? Del valle de Jerreel, del valle de donde tuvieron la batalla David y Goliat, tremendo. Y después el profesor estudiando la Biblia, la Torá, es una persona joven, pero es un diccionario. Él dijo, me dice en el diccionario, es impresionante. ¿Por qué? Está en la computadora y se acuerda de que tiene un tal recurso, ya que lo busca, lo enseña, lo muestra, se acuerda de esto y lo pone. Él saca y pone y se acuerda de memoria del hebreo, del griego, del arameo. Señor, tremendo. Qué tremenda bendición. Yo pensé que este año no iba a poder, pero el Señor abrió la puerta para que hiciera. ¿Sabe qué? Me becaron, y creo que fue por la asiduidad de haber estado en los otros cursos. Y bueno, si Dios quiere, para mediados del próximo año ya voy a estar terminando esos 3 cursos. Ya me están ofreciendo otra cosa. Pero estoy orando al Señor. Señor, tú sabes. Si tú lo permites, Señor, viene. Y bueno, y si no, me quedaré llorando. Pero sí, hermano, Dios ha sido tan bueno. El tener extraño mucho a mi esposa no está en trabajo, porque siempre tomábamos mate juntos en la mañana y eso, aunque Melissa me trata de mate a veces.
Y me ha servido muchísimo, porque me mantiene la mente ocupada. Bueno, y después, obviamente, todas las cuestiones que tienen que ver con el lugar, con la casa, con los hermanos, con las personas nuevas. Ha sido un año realmente muy bendecido en todo sentido. Y en eso quiero decirles que he tenido una claridad de pensamiento en Dios, en su palabra, que obviamente viene del Señor, viene de su Espíritu. No es algo mío, porque yo nunca fui una persona muy inteligente, muy destacada ni en la escuela, ni nada por el estilo. La verdad, nunca fui abanderado ni nada que se parezca. Nunca, la verdad, era bastante burro. Todo esto me ha costado, pero como siempre les digo, nuestro gran maestro es el Espíritu Santo. ¿Amén? Nosotros podemos quizás apenas leer y escribir, saber apenas leer y escribir, pero hay uno que tiene todo el conocimiento que puede hacer que nosotros entendamos lo que Él nos está diciendo o nos quiere decir. Por eso yo les digo siempre, permiso, y lo que nosotros compartimos sea como un puntapié para que ustedes puedan buscar aún más, escarbar aún más en la palabra de Dios. Todo este tiempo que he estado aprendiendo de la interpretación del hebreo, del idioma hebreo, he encontrado que la Biblia es una belleza, tremenda belleza, una tremenda belleza. Y alabo al Señor por los traductores, porque realmente para traducir la palabra de Dios hay que tener un llamado de Dios, hay que tener mucha gracia y mucha sabiduría de Dios. Es un trabajo titánico, ¿sí?, de mucho tiempo, que habrá tenido tanto Casiodoro de Reina como Cipriano de Valera, porque Cipriano de Valera lo hizo en el año 1602, revisar lo que Casiodoro de Reina en 1569, él lo traduce al español. Y yo le decía a un profesor, le preguntaba si era, porque si nosotros tenemos una versión de 1909, Reina Valera, tenemos una versión 1960, años me refiero, ¿no? 1909, 1960, deberíamos tener una versión más actualizada, Reina Valera, en este tiempo. Y él me decía que no va a ser posible eso, porque dice que cuesta mucho dinero hacer una nueva traducción. Él había estado en un proyecto, dice que solamente llegaron al 10 y al 15% nada más de la traducción, porque dice que ya no hubo fondos. Es algo muy caro de hacer. Y que ya, dice, hay muchas traducciones modernas y que él no cree que se vaya a reeditar Reina Valera actualizada, ¿verdad? Muy bien. Vamos a tener nuestro tema, ¿sí? Qué bueno es el Señor, amén. Tengo dos deudas con ustedes. La de la genealogía, que lo vamos a hablar hoy no lo vamos a tocar. Pero yo les había quedado pendiente compartirles los misterios. Por lo menos 10 misterios, los más importantes que habla la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Ahora, ¿qué pasará el próximo año?
Si usted sabe lo que va a pasar, Dios se lo reveló, por favor, no nos digan nada. Pero Dios se ha guardado. Mire, cuando vino esta pandemia, ningún profeta se levantó a decir, va a venir una pandemia, va a pasar esto. Ninguno. Capaz que usted conoce alguno. O sea, durante la pandemia hablar es fácil. Pero anunciar algo meses antes, años antes, anunciar que va a venir tal cosa y va a pasar, eso es otra cosa. Eso sí es hablar por la boca de Dios. Por eso yo soy muy reticente en ese sentido con algunos ministerios. Pero nosotros estamos mirando, como para entrar en el tema, que Jesús habló del misterio del reino de los cielos. Y habíamos hablado de Mateo capítulo 13, desde el versículo 3 al 50, ¿sí? Cuando él le habla por parábola a las personas. Pero Jesús le dice a sus discípulos, a vosotros el Señor les revela los misterios del reino. A los discípulos, a los otros no, porque el corazón del pueblo se había engrosado, ¿se acuerdan? ¿Qué significa eso? Que se había hecho insensible a la voz de Dios. Entonces, por más que veían que el Hijo de Dios sanaba a los enfermos, limpiaba a los leprosos, multiplicaba el pan y hacía lo que hacía, resucitó cuando estuvo clavado en la cruz, las cosas tremendas que pasaron cosas cuando Jesús fue crucificado. ¿Sí? No crecieron, porque su corazón era insensible. Pero había un grupo de hombres, de ellos pescadores, publicanos, había un revolucionario, Simón el Cananita, y otros que tenían otros trabajos, que ellos fueron sensibles, que su corazón no estaban endurecidos, sus corazones no estaban siendo insensibles a lo que la voz de Dios estaba diciendo, estaban atentos al mensaje de Juan el Bautista y estuvieron atentos al mensaje de Jesús. Es más, Andrés, hermano de Simón Pedro, fue uno de los primeros discípulos, porque dice que siguió a Jesús, estaba con Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos se fueron con otro discípulo, que no dice la Biblia quién era, que eran discípulos de Juan el Bautista. Y uno de ellos era Andrés, hermano Simón Pedro. Señor, queremos saber dónde moran. El Señor le dice, venid y ved. Y ya después Andrés me bendice mucho la actitud de Juan el Bautista. Porque él no le dijo, no, ustedes son mis discípulos, quédense acá. Él los dejó. Es el momento de crecer. Amén. Pero me bendice mucho la vida de Andrés, porque Andrés fue a buscar enseguida a su hermano Pedro. Amén. Para traerlo a la salvación. Y ahí los misterios del reino de los cielos, muchos de ellos están revelados por el Señor mismo en Mateo capítulo 13, versículo 3 a 50. Mi esposa estuvo hablando de esto en un punto acá. Estuvo hablando sobre estos temas. Ahora, vamos a ver el segundo gran misterio. Ese lo pasamos porque ya estuvimos hablando sobre él. Vamos a ver el segundo gran misterio. ¿Por qué estamos hablando sobre esto? Porque nosotros entramos a 1 Corintios, al capítulo 4, donde hablaba justamente de los misterios, ¿sí? Que era un misterio que no era el monstruo del dragonés, que no era el pie grande, no era ninguna de esas cosas, no eran misterios humanos, sino que algo que Dios había querido dejar en la oscuridad, oculto por un tiempo, y que después, a su debido tiempo, Él lo reveló, Él lo trajo a la luz. Amén. Estuvimos viendo lo de los profetas, de que el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas les decía que no era para el tiempo de ellos, que era para nosotros. ¿Sí? Y la segunda cosa, el segundo misterio, es la ceguera de Israel durante esta era. Escuche bien,
La ceguera de Israel durante esta era. Todos nos hemos preguntado por qué Israel, teniendo las promesas de siglos atrás, no pudo creer en el Jesús como el Salvador o como el Mesías. ¿No se lo preguntaba usted? ¿Sí? ¿Cómo nosotros, siendo gentiles, hemos podido creer y cómo ellos no pueden creer? Bueno, es un misterio la ceguera de Israel durante esta era, y vamos a ver Romanos capítulo 11, versículo 25. ¿Sí? Después lo voy a llevar a Génesis, pero ahora vamos a ver Romanos 11. Esto es como un apéndice de capítulo 4 de 1 de Corintios, ¿no? Que me pareció muy interesante poder compartirlo con ustedes. A mí me ha sido de gran bendición. Romanos 11, 25. Dice, ¿encontraron? Amén. Porque no quiero que, hermanos, que ignoréis este misterio, ¿vieron? Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido en Israel el endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Sabe por qué el apóstol dice esto y lo repite en varias oportunidades de diferentes maneras? Porque en la congregación de los gentiles había algunos judíos que se habían convertido. Y los gentiles le hacían la vida cuadrito a los judíos. Entonces Pablo les pone bien en claro quiénes son los judíos, quiénes son los israelitas. Dice, no quiero que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. ¿Vieron? Porque ellos se sentían que eran mejor que los judíos. Los judíos habían matado al Mesías. Los judíos sí, porque los judíos mataron a Jesús, decían, ¿no? Y en realidad fue un grupo, porque dice en este mismo verso, en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte. ¿Se entiende? No todo Israel estaba ciego espiritualmente y endurecido, porque los discípulos del Señor, ¿de dónde salieron? ¿Qué eran? Eran integrantes del pueblo de Israel. Y había muchos más seguidores. En el día de Pentecostés eran 120. Y todos los que estaban allí, el día de Pentecostés, que recibieron la bendición cuando ellos empezaron a hablar nuevas lenguas, que vino el Espíritu Santo, ellos fueron. Eran judíos que vivían en todas las naciones, que habían venido para la fiesta de Pentecostés. Y ellos se llevaron con ellos el regalo más preciado, que era la presencia de Dios en la vida de ellos. Dice que fueron 3.000. Entonces imagínense que todos ellos eran judíos. Y sigue él diciendo algo muy importante. Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Verso 25 y el 26 dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. ¿Por qué? Porque ellos no entendían que los gentiles vinieran a formar ahora un pueblo, a través de la muerte de Cristo, un nuevo pueblo, que en realidad era la voluntad de Dios. Ahora lo vamos a ver, desde el principio era la voluntad de Dios, que tanto Israel como las otras naciones fueron un solo pueblo. ¿Sí? Dice, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Claro, no querían a los gentiles, ya lo hemos visto en otras oportunidades. Pero en cuanto a la elección, escucha bien, en cuanto a la elección,
¿Quién los eligió? ¿Quién los eligió? El Señor. Dice, son enemigos por causa, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Quiénes son los padres? Los padres de aquellos que vivían en ese entonces, ¿no? Los padres son Abraham y Sara. A causa de los padres, dice acá. Son amados a causa de los padres. Fíjese, si habrá sido importante la relación que Abraham, Isaac y Jacob tuvieron con Dios, que el pacto que Dios hizo con Abraham todavía continuaba vigente en esos días y continuará vigente hasta que el Señor entre la multitud de los judíos, hasta que entre la multitud, de los gentiles a la salvación. Y después Israel será salvo porque el Señor se aparecerá para quitar la maldad de Jacob, como dice acá. O sea que ellos son amados por causa de los padres. ¿Me entienden? Son amados por causa del pacto que Dios hizo con Abraham. Ahora lo vamos a ver. Yo anoche me quedé deslumbrado con lo que comprendí. Dice, pero irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y creo humildemente que este texto es un texto que ha sido mal usado. Ha sido cuando hay una persona que se aparta, dice, no, los llamamientos y los dones son irrevocables, así que en cualquier momento se vuelve así, ¿no? Pero acá vemos de quién está hablando. De los padres. De los padres de Israel, del pueblo de Dios. Vamos a ir ahora sí a Génesis, porque esto nos involucra a nosotros y nos hace ver el carácter de Dios. Dice el capítulo 12, Dios la primera vez cuando llama a Abraham, no lo vamos a leer, y le promete que su descendencia sería como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Pero vamos a ir un poquito más adelante, después que Sara le da a su sierva Agar para que tenga intimidad con ella y ese hijo nazca sobre las rodillas de Sara y en definitiva quede como hijo de Sara, porque era la costumbre, ¿no? Pero dice así la palabra de Dios, 17 de Génesis. El verso 1 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Por qué? Porque él había escuchado la voz de Sara. Dios había prometido que le iba a dar un hijo. Y como ellos habían envejecido y ellos pensaron que Dios no lo iba a hacer, Sara le dijo, bueno, tener relaciones, porque se podía hacer en ese tiempo, estamos hablando de 4.000 años y algo atrás, ¿no? Se podía hacer, pero eso no era la voluntad de Dios, que tuviera un hijo con la esclava. Porque Dios había prometido a Abraham y a su esposa que ellos tendrían un hijo, que se llamaría Isaac, y Isaac sería llamado, que habría descendencia. Dice el verso 2, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él, diciendo, he aquí mi pacto es contigo, serás padre de muchedumbre de gentes. No le dice serás padre del pueblo de Israel, ¿vieron? O sea que dentro de esa multitud de gente, de esa muchedumbre de gente, estamos usted y estoy yo. Amén. Y no se llamará tu nombre Abraham, sino Abraham, porque te fue puesto por padre de muchedumbre de gente. Y sigue diciendo, y multiplicaré en gran manera, y te multiplicaré en gran manera, y haré de ti, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti.
Y acá estamos viendo el llamado y los dones. ¿Vieron? No es el llamado a la salvación, no es un llamado a servir. Los dones no son del Espíritu Santo. Los dones son la multiplicación que Dios iba a hacer en gran manera, que naciones saldrían de ti, que reyes saldrían de ti. Y vemos que la descendencia, la genealogía, de lo que hablamos el otro día, también está a partir de Abraham, ¿verdad? Desde Adán, pero cuando Dios comienza a tratar con Abraham, sigue la genealogía y luego vienen reyes. Amén. Entre ellos el rey David. Entre ellos nuestro Señor Jesucristo, que reina a la diestra del Padre. Dice, y estableceré mi pacto. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo entre una o dos personas o una o más personas. El que hace los pactos es Dios. No encontramos en ningún lugar de la Biblia que alguien haya pactado con Dios. Dios es el Dios de pactos. ¿Ven? Así que si usted en algún momento le enseñaron que tenía que pactar con Dios por tal o cual cosa, Dios en su quizá inocencia y no saber, en su misericordia ha estado con usted, pero recuerda que Dios es el que hace los pactos. ¿Ven? Y encontramos allí que dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones. O sea que estaba diciendo Dios que en las generaciones que vendrían, no dijo 2 generaciones, 3, 20, en las generaciones, dice, por pacto perpetuo. ¿Será por pacto perpetuo? Un pacto que nunca sería quebrantado por Dios. Fue quebrantado muchas veces por Israel, pero Dios jamás. El pacto de Dios con Abraham sigue vigente hasta nuestros días, porque es un pacto perpetuo. ¿Sí? Si bien los judíos están desparramados por el mundo y hay también en Israel, vienen algunos y otros son y otros no son, el pacto de Dios no ha cambiado, que es el mismo. Es más, mire lo que dice el verso 8 y tenga en cuenta esto. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, que en el lugar donde está viviendo Israel ahora, ya Dios en ese tiempo, todavía Abraham se lo había dado, todavía no existía el pueblo de Dios, no había venido, no había nacido Isaac, pero Dios ya había determinado que esa tierra, que le dijo, ve por la tierra, camina del norte al sur, del este al oeste, todo el lugar que pisare la planta de tu pie, esa es la tierra que yo te daré. No piense que el Señor se lo dijo solo a Josué, se lo dijo a Abraham. Y cuando vinieron los hijos de Israel a echar afuera a los cananeos, mis hermanos y mis hermanas, eran usurpadores de la herencia de Dios. Por eso fueron echados. Porque la tierra, ese pedazo de tierra, fue algo que Dios le dio a Abraham en perpetuidad para su pueblo. ¿Entienden? Sigue diciendo. Leemos en el verso 19, por ejemplo, en la parte B, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él, como pacto perpetuo para su descendiente después de él. El pacto de Abraham fue confirmado en Isaac y toda esa línea de descendencia. Hoy en día, hermanos, son amados. Ellos están
ciegos, están rebeldes. Y nosotros decimos, pero ¿cómo puede ser? Pero cuando Dios los mira, ¿qué dice? Son amados. Aquellos que son descendientes en cuanto a la genealogía, lo que es la carne, porque después hubieron otros hijos que tuvo Abraham. Yo estoy hablando de Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus y todo lo que siguieron después. Todos ellos, y los descendientes que actualmente, que algunos ni siquiera reconocen, ni saben que lo son, esos son el verdadero pueblo de Israel. ¿Sabía usted? ¿Y qué dice el Señor? Son amados. Son amados. Como lo leímos en Romanos. Yo les he dado la tierra en perpetuidad. Confirmé mi pacto en Isaac, porque fue nació Isaac. A pesar de que ellos eran tan viejitos, como de 100 años, Isaac nació. Y si usted conoce la historia, va a ver la travesía que ellos hicieron. Pero a veces cuando nosotros nos preguntamos, ¿qué misterio? ¿Por qué Dios? Sí, porque quizás muchos de los que estaban allí no eran de la descendencia de Abraham. Pero hay una descendencia de Abraham según la carne, hasta nuestros días, que esos son el verdadero pueblo que Dios escogió y que en un momento Dios los va a juntar y que en un momento va a enviar al Salvador cuando la plenitud de los gentiles haya entrado. Israel, ese Israel, será salvo por nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Así que tenemos que hacer nosotros orar y dar gracias por ellos. Amén. Hay un misterio, y ese misterio es un misterio del arrebatamiento de los santos. No sé cuántos minutos voy. Ahí está. El misterio del arrebatamiento de los santos que estén con vida al final de esta era. Voy a esperar que alguien busque 1 Corintios 15, 51 y 52. Y otro hermano o hermana busque 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17. Sabe que hay muchos que están causando confusión con este tema de Israel, pero la palabra es bien clara. Amén. 15, 51, 52. ¿Alguien que lo tenga? He aquí contigo un misterio. No Bien. todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amén. El misterio. El misterio del Señor. Yo siempre digo que el Señor nos deja ver como por una cortina, así. No llegamos a ver claramente, pero Él nos da lo necesario para que nosotros sepamos. Como dice aquí, os digo un misterio. ¿Cuál es ese misterio? Que no todos dormiremos. Y es un término que usó Jesús cuando habló de Lázaro. He aquí, Lázaro duerme, voy a despertar. ¿Se acuerdan? Y vemos aquí que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Porque cuando el Señor llegue a su iglesia, los que estemos vivos seremos transformados. Amén. En un abrir y en un chasquido seremos transformados. Y dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. O sea que va a haber una trompeta que va a sonar al final de los tiempos. Y los muertos, dice, serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es cierto. Los muertos que han partido con el Señor. Personas que usted conoce y yo conozco que han partido a la eternidad con el Señor. En el momento que el Señor dé la voz,
van a resucitar, amén. Se van a levantar de la muerte. Y aquellos que hubiésemos quedado, ¿sabe? El apóstol dice, y nosotros seremos transformados. Se ve que él tenía la esperanza que en su generación eso ya iba a ocurrir. Pero pasaron cientos y cientos de años. ¿Y qué? Nosotros tenemos la esperanza de que esto va a ocurrir. En cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos. Al toque de la final trompeta, seremos transformados. Si estamos vivos, seremos transformados. Y si hemos dormido, como dice la palabra, que hemos muerto, seremos resucitados. En gloria, incorruptibles, con un cuerpo nuevo, hecho por el Señor, transformados. Aleluya. Dice el verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmoralidad. Mire, no me pregunte cómo va a ser. Es un misterio. Porque hay hermanos que han sido cremados. Sus cenizas se han esparcido en el agua, en diferentes lugares. La Biblia no dice que se puede hacer ni que se puede hacer. No dice nada. Sí sabemos que el Señor lo va a hacer. Yo estaba mirando un video sobre el Valle de los Huesos Secos, cuando se empiezan a juntar los huesos y todo eso, y digo, ¿habrá sido así? ¿Habrá sido así? Uno lo ve desde la perspectiva humana y dice, bueno, puede ser. Pero habrá sido así o Dios lo ha hecho de otra manera. ¿Cómo? No sé. Es un misterio. Pero lo importante es que los cristianos, como hijos de Dios, sepamos que Dios lo va a hacer. Que los que murieron en Cristo van a resucitar. Que nosotros que estamos en el final vamos a ser ahí transformados en un abrir y cerrar de ojos y allí vamos a estar para siempre con el Señor. Yo no sé, yo cada día le pido al Señor que tenga misericordia de mi alma y que me ayude a ser fiel a Él, de ser tenido por digno de ese día glorioso cuando Él venga a buscarnos. Amén. Hay otro misterio, el misterio de la iglesia del Nuevo Testamento como un cuerpo compuesto por judíos y por gentiles. Vamos a ver Efesios capítulo 2 versículo 11, ¿amén? Yo creo que hasta aquí vamos a llegar. Se lo leo, ¿amén? Por tanto, acordaos, dice 2:11 de Efesios, vosotros los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, se ve que en todas las iglesias había un problema. Había comunidades de judíos y los gentiles, la mayoría, le hacían la vida cuadrito a los judíos. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, dice el verso 14, hizo uno derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, mandando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los gentiles estaban de punta con los judíos, estaban mal con ellos, se llevaban mal y el apóstol le dice, ustedes no tenían nada, ustedes estaban ajenos a todo, a los pactos y a la promesa,
Pero vino un judío llamado Jesús, murió en la cruz, el Hijo de Dios, quien derribó la pared intermedia y de los dos pueblos ha hecho uno. O sea que por medio de Cristo, tanto judíos y gentiles ahora forman la iglesia del Señor. Amén. Amén. Son la iglesia del Señor. Algunos dicen que es el Israel espiritual. Yo no lo sé. Pero son la iglesia del Señor. Romanos 16, 25. Vamos hacia allí y vamos a leer algunos versos más y ya vamos a terminar. Romanos. Y nos va a quedar un poquito, si el Señor prefiere, nos deja. Romanos 16, 25 dice: al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido ahora manifestado, ahora por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios, se ha dado a conocer a toda la gente que obedezca a la fe. Amén. Amén. ¿Ha obedecido a la fe usted? Amén. Gloria a Dios. Porque el misterio que tuvo escondido por generaciones se hizo presente, el Evangelio de Jesucristo, que es el Cristo mismo, y aquellos que creen por la fe. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y Colosenses 4:3 leemos: gloria al nombre del Señor. Si alguien lo encontró, por favor. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra esa. 4:3. Colosenses 4:3. Sí. Sí. Es orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Para que lo manifieste como debo. Amén. El apóstol Pablo estuvo dispuesto a ir a la muerte para revelar el misterio escondido a los gentiles y a los judíos también. Amén. Amén. Hermanos y hermanas queridas, vamos a parar acá. Nos falta algunos todavía, no sé si el Señor lo va a permitir. El misterio de la iglesia como esposa de Cristo, el misterio de Cristo que vive en nosotros, el misterio de Dios el Padre y de Cristo como la plenitud encarnada de la deidad, en quien subsiste toda la sabiduría divina a el otro. Y nos falta todavía el misterio de los procesos por los cuales se restaura la imagen de Dios en los hombres. Muy importante. El misterio de la iniquidad será el misterio de las 7 estrellas de Apocalipsis. Pero demos gracias a Dios. Yo doy gracias a Dios, porque no nos ha dejado ni gracia. No nos ha dejado ni gracia. Aún en los más burros, el Señor nos ha hecho entender que Él vino para darnos vida y vida en abundancia, que nos ama, que ha traído una fe salvadora para nosotros. Yo agradezco al Señor infinitamente por el día que le dije que sí, porque yo fui uno de los que recibí bendiciones, muchas bendiciones. Me podía haber dado vuelta y haber venido, pero Dios tuvo misericordia. Y en mi pobreza, Jesús murió y permitió por su gracia que yo pudiera creer en Él. Yo deseo con todo mi corazón que el Señor también obre en otros, que el misterio de Cristo
resucitado, revelado de Cristo en gloria, de la obra redentora del Señor. Está cerrado el mundo porque el mundo está enceguecido, como lo estábamos nosotros. El Señor puede abrir los ojos para que ellos vean la importancia de la fe que nos lleva a la vida eterna. La importancia de la fe que me mantiene segura de que yo tengo una morada celestial. Amén. Que mi Señor está preparado. Yo tengo, usted tiene también un lugar. Cuando uno mira los sufrimientos personales, cuando uno mira los sufrimientos de los hermanos, o los sufrimientos de otros lados, yo siempre digo, Señor, gracias por la salvación que me has dado. Mi hermano ha tenido que sufrir con esa pierna. Solo Dios sabe quién. Pero falta poco. Las angustias que hemos vivido, los dolores que hemos vivido. Hermano, falta poco. Yo escuché decir a varios, en este año casi me aparté, pero fue casi. Porque el Señor ha puesto su mirada en cada uno de nosotros. Amén. Yo no puedo decir que yo muchas veces casi, no en este año, pero muchas veces a lo largo de mi vida cristiana también casi, pero el que puso sus ojos sobre mí fue el que me ayudó a seguir, fue el que me extendió la mano. Y agradezco al Señor por los hermanos que Él usó. Algunos pastores, pero muchos otros no. Él los usó para levantarme cuando yo estuve caído. ¿Sabe qué? Hubieron algunos que me patearon cuando estuve en el suelo. Pero ese uno que me tendió la mano valió más que todo lo que me patearon. Amén. Porque ese me levantó de la mano para la gloria de Dios. Pero los otros no me pudieron hundir en el infierno. El Señor me levantó. Nadie quiere saber dónde están ellos. No quiero ni decirles dónde están. Pero el Señor en su misericordia, golpeado y todo, hubo alguien que me miró, que Dios le habló y le dijo: yo tengo una nueva oportunidad para darle a él. Y así fue. Gracias a las oportunidades que Dios me dio, pero gracias a las oportunidades que los siervos me dio, que los pastores también me dieron. Porque muchas veces yo tenía un enorme problema con mis estados de ánimo, ¿sabes? Muy fácilmente me desanimaba por diferentes cosas, me decaía, no me congregaba. Pero Dios en algún momento de mi camino puso su mano, porque realmente yo sufría, hermano. Sufría. Con la hermana decía que sufría por lo que le pasaba en su mente, sufría. Pero Dios es misericordioso. Y hoy en día le doy la gloria a Él porque Él hace que yo pueda permanecer en Él a pesar de Él. ¿Por qué? Porque falta poco. Amén. Muy poco. Y no desmayemos. Porque Él se tomó todo su tiempo para revelar lo que está oculto a cada uno de nosotros. Y a Dios que nosotros podamos valorarlo. Amén. Amén.